Mucha gente se plantea empezar a invertir, pero claro, la gran pregunta es, ¿por dónde se empieza? Hoy vamos a recorrer ese camino completo, paso a paso, y lo vamos a hacer a través de una historia. Os presento a Mauro. Él es como tantas otras personas que quieren empezar a invertir, a construir un patrimonio y, bueno, alcanzar esa famosa libertad financiera. Su historia va a ser nuestra guía en este recorrido. Mauro se encontraba, pues, ante esa pregunta fundamental. ¿Cómo se da el primer paso? Sentía que era un mundo muy complejo, pero tenía claro que necesitaba un plan, una hoja de ruta. Y ese es, precisamente, el viaje que vamos a explorar. Muy bien, vamos a meternos de lleno en la primera etapa. Y ojo, que esta es, sin duda, la más importante de todas. Porque, antes de pensar en multiplicar el dinero, Mauro entendió que lo primero era construir una base financiera que fuera sólida y estable. A ver, estos 3 pasos son clave. Pero lo más importante de todo es que no son negociables y, sobre todo, que el orden importa. Mauro empezó por lo más básico de todo, organizar sus gastos para saber, con detalle, a dónde iba su dinero. Con ese control ya pudo atacar las deudas más caras. Y solo entonces, una vez liberado de esa carga, dedicó sus recursos a construir su red de seguridad. Es que esta frase lo ilustra a la perfección. Ayuda a entender por qué ese segundo paso era tan crucial para él. Lo vio muy claro. No tiene ningún sentido buscar una rentabilidad del 8% si por otro lado estás pagando un 15% de interés por una deuda. Lo primero, siempre, es cerrar el desagüe. Con las deudas ya bajo control, Mauro se centró en su fondo de emergencia. Y esto es importante, este dinero no es para invertir, es su tranquilidad, su colchón. Lo guardó en un producto muy líquido, o sea, en una cuenta de la que pudiera sacar el dinero casi al instante y sin penalizaciones. Así, sabía que ante cualquier imprevisto podría usarlo sin tener que vender sus inversiones a toda prisa. Hay una idea muy extendida de que se necesita mucho dinero para empezar, pero Mauro descubrió que lo más importante es otra cosa, crear el hábito. Él empezó con 100 euros al mes, podrían haber sido 50, ¿eh? Lo fundamental era la constancia, convertir la inversión en una rutina mensual. Y mientras iba creando ese hábito, Mauro hacía algo igual de importante, se formaba. Aprendió la diferencia fundamental entre la renta fija, que es más segura y predecible, y la renta variable, que tiene más riesgos, sí, pero también un potencial de crecimiento mucho mayor. Entender esta diferencia fue clave para todas sus decisiones posteriores. Una vez construidos esos cimientos, Mauro ya estaba listo para la siguiente fase. Pasamos a la etapa donde el objetivo ya no es solo ahorrar, sino empezar a construir un patrimonio, pero de forma estratégica. Aquí, la mentalidad de Mauro dio un giro completo. Ya no se trataba solo de guardar dinero, sino de hacerlo trabajar para él. Empezó a pensar en metas a largo plazo, como su jubilación, y a construir una cartera de inversión pensada para esos objetivos. Con una base segura, Mauro empezó a explorar activos de riesgo moderado. Se interesó por los ETFs, que son como cestas con cientos de acciones, lo que le permitía invertir de forma muy diversificada con una sola compra. También exploró fondos inmobiliarios para generar rentas y acciones de empresas consolidadas, siempre buscando el equilibrio. Y aquí vemos su estrategia en acción. Aplicó una diversificación sencilla, pero muy efectiva. Como se ve en el gráfico, mantuvo un 70% de su cartera en activos más seguros, para proteger su capital, y destinó el 30% restante a activos con mayor potencial. Asumía riesgos, sí, pero de una forma muy controlada. En esta etapa, Mauro desarrolló una rutina muy disciplinada. No se obsesionaba mirando la cartera todos los días, para nada. Lo que hizo fue establecer revisiones periódicas. Así se aseguraba de que todo seguía según el plan, sin entrar en pánico por las caídas puntuales del mercado. Este fue el lema de Mauro en esta fase. Comprendió que el verdadero poder no estaba en encontrar la inversión perfecta, sino en la disciplina de seguir aportando mes a mes. Esa constancia es lo que de verdad acelera el crecimiento a largo plazo, gracias al interés compuesto. Y llegamos a la etapa avanzada. Aquí Mauro ya no solo piensa en acumular, sino en optimizar su patrimonio y en generar ingresos que le den esa libertad que tanto buscaba. Este es el cambio de mentalidad más importante de todos. El objetivo de Mauro, ahora, es que sus inversiones generen un flujo de ingresos pasivos que pueda complementar o incluso sustituir su salario. La meta es que su dinero trabaje para él. Con más conocimiento y más capital, Mauro amplió sus horizontes. Para no depender solo de la economía de su país, empezó a invertir internacionalmente. Consideró participar en negocios que entendía bien y dedicó una parte muy pequeña de su cartera a activos de mayor riesgo, como las criptomonedas, entendiéndolas como una apuesta especulativa. Y algo crucial,
En esta fase, empezó a pensar en el futuro a largo plazo, con la planificación patrimonial, para proteger y legar lo construido. Su evolución es clarísima. Pasó de una mentalidad impulsiva de buscar el pelotazo o el beneficio rápido a una mentalidad de arquitecto, estratégica, centrada en la eficiencia, la estabilidad y sobre todo en la protección del patrimonio que tanto le había costado construir. Una actividad clave en esta etapa es el rebalanceo. Con el tiempo, unos activos crecen más que otros y desequilibran esa estrategia inicial del 70-30. Periódicamente, Mauro lo que hacía era reajustar su cartera para volver a esa proporción, vendiendo parte de lo que había subido mucho y comprando lo que se había quedado un poco atrás. Después de recorrer estas 3 etapas, Mauro ha completado un viaje que le ha transformado. Ahora vamos a reflexionar un momento sobre las lecciones clave de su camino. Si hay que quedarse con una sola idea, es esta. El camino tiene un orden. No se puede saltar la primera etapa y esperar tener éxito en la tercera. Cada fase se construye sobre la anterior, la fundación, la evolución y la expansión. Ese es el proceso. La historia de Mauro nos enseña que la libertad financiera no es un golpe de suerte ni una fórmula mágica. Es el resultado de un proceso deliberado, paciente y constante. Es algo que se construye día a día, decisión a decisión. Y para terminar, una pregunta para la reflexión. Mauro empezó en la primera etapa, la de los cimientos, porque al final, no importa lo alto que se quiera construir, toda gran estructura financiera comienza con una base sólida. El viaje de todos y cada uno de los inversores empieza exactamente en el mismo lugar.